chicos, ¿cómo están? Retomamos las clases del taller de arte. El trimestre anterior habíamos estado trabajando acercamiento a la fotografía y ahora vamos a empezar con un nuevo tema que es acercamiento a la pintura. Esto quiere decir que ya no vamos a sacar más fotos. Ahora vamos a estudiar algunos materiales, algunas técnicas y un poquito de historia del arte en relación con la pintura. La clase de hoy se llama Dibujo versus Pintura y yo le coloqué este nombre para que podamos hacer después la actividad, pero en realidad la pintura y el dibujo no son enemigos, no son rivales, en realidad son complementarios, se ayudan, son grandes amigos. En la antigüedad, cuando un artista quería hacer una obra muy importante o muy difícil, realizaba previamente muchos dibujos preparándola. Estos se llaman bocetos o dibujos preparatorios y por lo general el dibujo lo hacían mucho más rápido y sencillo para después colocarle color y llevarlo a la pintura. El dibujo por lo general se realiza con líneas y la pintura con manchas de color. Sin embargo, uno puede aplicar color en las líneas. Los dibujos que ustedes hacen con lápices de colores cuando estamos en la escuela o cuando dibujan en casa son dibujos, no son pinturas. Cuando pintan con pincel y témpera, ahí son pinturas. Es decir, que una de las diferencias más importantes entre una técnica y la otra son los materiales que se utilizan. El dibujo utiliza materiales secos, usualmente utiliza lápiz, carbonilla. Bueno, el lápiz tiene por dentro una barra de grafito, o sea que podemos decir que el grafito. A veces vienen barras de grafito sin la madera que rodea y son más gruesas. Lápiz, grafito, carbonilla. La carbonilla es como una barra de carbón, como el carbón que queda después de un asado cuando la leña se quema. Bueno, agarran ese carbón y lo hacen en tubitos y los venden para dibujar. También se puede dibujar con tinta, las tintas chinas. La tinta de las lapiceras es una herramienta genial para dibujar. Se puede dibujar con pasteles que no son de comer, sino pasteles que son barras de color, pueden ser como una tiza, pasteles tizas se llaman, que son como las tizas que se utilizaban antes en los pizarrones antiguos, antes de que existiera el pizarrón borrable. Bueno, hay pasteles tiza, que son pasteles secos, hay pasteles grasos, que parecen como un crayón, pero mucho más grasoso, que dejan un rastro suavecito cuando uno los presiona sobre el papel. Bueno, hay muchas herramientas para el dibujo y usualmente con esas herramientas podemos hacer líneas. Las herramientas para la pintura suelen ser más líquidas. Tenemos la témpera, el óleo, el acrílico, el vinilo, la acuarela. Fíjense que todas ellas son en base al agua o al aceite, que son materiales líquidos o viscosos, y se aplican usualmente con pincel o también se pueden aplicar con rodillos, con esponjas, pero generan más manchas. Entonces podemos decir que el dibujo genera usualmente más líneas y la pintura más manchas. Pero ustedes me dirán, bueno, Seño, pero si yo, por ejemplo, hago un círculo con un pincel, ahí hice una línea, no lo rellené, simplemente hago la línea. Sí, es verdad, pero como utilizaste un material pictórico, ese trazo que hiciste es más grueso y lo podemos denominar una mancha. Si vos comparás el trazo que haces con un pincel con el trazo que haces con un lápiz, evidentemente el trazo del lápiz va a ser más finito. Les traje unos ejemplos de artistas muy famosos en la historia del arte que utilizaban tanto el dibujo como la pintura. Este es muy famoso, yo creo que todos ustedes lo han escuchado, Leonardo da Vinci. Acá en la portada del libro hay un dibujo de él y quería mostrarles la diferencia entre un dibujo. Este es un señor dibujado con grafito o carbonilla muy finita, en una armadura renacentista. Leonardo era de un periodo llamado el Renacimiento. Y acá tenemos una de sus pinturas más famosas,
que se llama la Mona Lisa o la Gioconda y fue realizada con óleo. Como les conté, en la época de Leonardo, antes de hacer la pintura, se hacía el esquema en dibujo. Y acá tengo otra obra de Paul Cézanne, es un artista posterior, este es del siglo XIX, finales del XIX, en donde retrató a su mujer en dos formas distintas. Acá lo hizo en un dibujo con tinta y acá una pintura al óleo. Fíjense cómo el dibujo tiene más línea y la pintura muchas más manchas de colores. Se puede dibujar con o sin color. Bueno, chicos, esa es la explicación. Ahora la actividad. Yo de todas formas se las voy a escribir, pero para que vayan sabiendo, lo que van a tener que hacer es un dibujo comparativo o un trabajo comparativo en donde en una hoja A4 la van a dividir por la mitad y en una mitad van a hacer un dibujo utilizando materiales de dibujo y en la otra van a hacer una pintura utilizando materiales pictóricos. Además de este video, yo les voy a dejar un Word que tiene una tabla comparativa entre los materiales del dibujo y los materiales de la pintura. Y también les voy a dejar algunos ejemplos. Así que bueno, esa es la actividad. Espero que disfruten haciéndola. Y bueno, ya van a venir muchas otras actividades muy divertidas acerca de la pintura. Les mando un besito y síganse cuidando.